Hola, sean bienvenidos a un podcast más. En esta ocasión nos encontramos con mis compañeros Diego, Einar, Ángel, Jael y Ian. Así que iniciemos. En esta ocasión vamos a iniciar con un podcast, el cual es muy interesante. Hablaremos de los experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no sé si quieren empezar, compañeros. ¿Inicias, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Rafa. Pues sí, mira, bueno, todos nosotros vamos a explicar una serie de experimentos que se realizaron a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, experimentos que pues, realizaron gobiernos, instituciones con fines bastante, no sé, tétricos, por así decirlo. Eh, Empezaremos con el mío. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre el proyecto MK Ultra. Es un proyecto que inició durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y fue financiado por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, se lo financió la CIA porque el objetivo de este proyecto era que trataban de generar un control mental al principio sobre los soldados estadounidenses con el fin de ganar la guerra, ya que se creía que se podía acceder a un control mental de los soldados. Estos podrían pues efectuar las misiones, los combates con mayor eficacia, mayor resistencia incluso. Entonces, pues se realizaron experimentos en base pues, no sé, descargas eléctricas, LSD, estupefacientes, con el fin de generar este control mental. Realmente los soldados se supone que eran al principio voluntarios, después de soldados empezaron a reclutar a civiles y a presos también civiles. Y bueno, a lo largo de estos proyectos se descubrió en teoría que pues, los resultados no fueron los que se esperaban, sino que se descubrió que ¿cómo decirlo? Las personas que estaban experimentando decían la verdad supuesta tras todos estos pues, experimentos. Entonces, bueno, como que los objetivos cambiaron y se trató de llegar como un punto diferente en el cual a las personas a las que se capturaran a lo largo de la guerra pudieran hacerlos hablar sin necesidad de torturarlos tanto e incluso de matarlos. Y bueno, pues ya pasaron todos estos experimentos, realmente la guerra finalizó y el apogeo del experimento fue ya durante la Guerra Fría, pero pues después se descubrió que estas personas a las cuales le estaban haciendo el experimento, pues tras todo ese viaje y alucinaje que traían, pues realmente estaban fingiendo, eran palabras al aire lo que decían, realmente no decían las verdades. Y pues sí fue como que algo muy fuerte dentro de todo esto, pero pues realmente nunca se llegó a ninguna conclusión. Tras tantos experimentos fallidos y tantos científicos que pasaron por ahí, pues realmente nunca se pudo comprobar que el experimento fue real. Y pues borraron supuestamente toda la evidencia de aquellos experimentos. Se dice que actualmente lo siguen intentando y lo siguen haciendo, pero pues realmente no es nada comprobado. Y por decir, ¿tienes alguna información de si hay un porcentaje de lo verídico que puede llegar a ser? ¿Cómo, perdón? Al final no te escuché. ¿De qué? Sí, de lo verídico que puede llegar a ser, o sea, si hay algún porcentaje que me pongas Es que de... realmente es un proyecto bastante famoso que, que hay como supuesta evidencia. Hay muchos documentos filtrados en internet, lo puedes encontrar sencillamente. Supuestamente toda esta información, o sea, obviamente había sido destruida, pero tras un error ahí por medio de los sistemas de la CIA al querer revelar otras cosas, no sé, supongo que lo filtraron. Y es un proyecto que de verdad es muy famoso, o sea, creo que todos los que están familiarizados con la Segunda Guerra Mundial lo conocen, también con la Guerra Fría, porque como que entrelazan las dos guerras y pues realmente no sé si hay un porcentaje como tal, pero lo que sí te puedo asegurar es que, o sea, es algo que supuestamente ya se ha demostrado por medio de documentos. ¿Sabes qué pasó con los involucrados en los experimentos? Por ejemplo, no sé, los que
utilizaban a las personas para experimentar con ellos qué les pasó o si fueron encarcelados. No, todo eso pues, está muy bien trabajado realmente. O sea, las personas a las cuales los soldados supuestos con los que experimentan, pues obviamente todos fallecieron según los documentos, la investigación que yo realicé. Y pues realmente, o sea, las personas que financiaron todo eso, pues no era una sola, o sea, era todo un gobierno, todo Estados Unidos trataba de hacerlo. Entonces, pues culpables como que realmente nunca hubo, nunca se supo si atrapaban a alguien específicamente, porque pues fueron aproximadamente como 150 científicos los que participaron. A estos güeyes les decían así como o sea, te pago 65,000 pesos, bueno, $65,000 al mes por tan solo tratar de hacer estos experimentos y demostrarnos los resultados. Pero eran, o sea, muchos científicos, y pues no, o sea, sí era como que una organización bien compleja, pues era la CIA, imagínate. Y oye, bueno, y también tengo entendido que ahí existe, bueno, o sea, que hay un incidente que le llamaron Bonsai in Spirit, ¿no? Uy, sí, fue una fase, ese accidente fue una fase, haz de cuenta que cuando empezó el proyecto MK, así se conoció, y después, posteriormente, tras ver resultados, errores y todo eso, pues como que el proyecto fue evolucionando a este que mencionas, el MK Ultra, hay muchos tipos de proyectos. Ah, sí. Este que tú mencionas, pues era realmente un trato de control mental, pero ya por medio, como que ya a nivel global, al nivel de masa. De hecho, supuestamente hay una como teoría que según tras estos experimentos se logró como que el objetivo de la guerra, que es Estados Unidos la ganó, pero por medio de una masacre global, y que gracias a este proyecto de MK y el que tú mencionas, hoy en día muchos no lo recuerdan porque supuestamente hicieron como No, que este control a nivel global. Desconozco la forma de cómo, pero y aparte, o sea, conectándolo con lo que mencionaba Rafa, según yo tenía entendido que fue como histeria colectiva, ¿no? Entonces, de ahí supuestamente que sí terminaron muchos con pues tuvieron una residencia psiquiátrica o algo así, hasta muertes, porque pues, o sea, como que se dio a conocer después que tenía que ver con la CIA y así, pero pues un precursor fue el ácido, bueno, el LSD, ¿no? Pero aquí sí, según yo, sí hubo, pues, o sea, sí afectó como tal a la gente, pues a pesar de que supuestamente, era- ajá, lo que se decía es que aquellas personas que no terminaron como muertas, pues sí terminaron con como discapacidades mentales, con algún problema, ¿no? ajá, con problemas bastante fuertes, pero incluso se menciona que todos estos, pues, ¿cómo decirlo? Los llamaban ratas de laboratorio que sobrevivieron, pues las terminaron asesinando para borrar como que todo tipo de evidencia al momento de concluir con los experimentos. Entonces, pues sí, lo que se esperaba era generar un control. Se dice que, haz de cuenta que si se lograba el objetivo, se trataba de insertar un chip en los soldados que se podía controlar a menos de 3 kilómetros de distancia. Pero pues, obviamente eran los protocolos bastante fuertes para que un humano los pudiera resistir. Y aquellos que lo resistieran, o sea, que no murieran, pues sí los terminaban matando para borrar todo tipo de evidencia. Ujú. Bien fuerte, ¿no? Sí, bastante, pero pues, digo, bro. No sé si alguien quiera preguntar alguna cosa o continuar con. No, pues se me hace bien curioso también que siempre para borrarles evidencias tienen que matar o esconder los documentos y ese tipo de cosas. Y que si te pones a investigar muchos experimentos y de los que te llegas a encontrar, muchos o no son 100% verificados, que digámoslo así vagamente, fueron por chismecitos, o que sí son bien documentados, pero realmente como que no se tiene una ciencia cierta de todo eso. Como bien decías, hay documentos del tuyo y, por ejemplo, del experimento del que yo ahorita voy a hablar en un ratito, no hay experimentos de nada, o sea, no hay documentación de nada absolutamente. O sea, ¿No? el que yo les voy a platicar hoy es como más una creepypasta, un cuento para dormir para niños, que en realidad un experimento 100% verificado. Entonces está como que bien loco.
Y pues sí, es que realmente yo creo que todo este tipo de experimentos, o sea, pues son totalmente cuidados. O sea, es un gobierno que está detrás de ellos, son instituciones bastante fuertes y pues no son, o sea, es muy complicado que a ciencia cierta se pueda comprobar algo realmente. O sea, todo está bastante cuidado. Estamos hablando de uno de los, bueno, el gobierno más poderoso del mundo y una de las instituciones más secretas, supuestamente, o sea, como la CIA. Entonces, sí, difícilmente se va a encontrar algo más, por así decirlo, pero hay testimonios, incluso se dice que el sujeto que asesinó ¿cómo se llama este presidente de Estados Unidos? Kennedy. Ándale, a Kennedy, Kennedy, Abraham Lincoln. no, a Kennedy, güey. A Kennedy, cuando lo capturaron, él confesó que estaba bajo efectos no sé si fue de LSD o algún estupefaciente, pero está fuertemente relacionado con esto de que se cree que el sujeto que mató a Kennedy fue una persona que fue como experimentada con este proyecto del MK. Y de hecho, pueden meterse en su internet y hay una entrevista donde él dice que ni siquiera recuerda haber tomado el arma y disparado al presidente. Es sí, bastante fuerte. Y es que es muy curioso porque lo único que buscaban era ser como super soldados y pues hacían atrocidades con la gente. Y lo más chistoso es que como son corporaciones muy poderosas, lo que hacían era quemar todas las evidencias que había. Entonces, pues sí es muy difícil que personas que vivieron en esa época pudieran testificar o argumentar lo que Pero, pasó porque pues ya murieron sí, y aparte no había esa tecnología como para grabar, ¿no? Entonces, pues sí es muy complicado que llegue a haber documentación. sí, exactamente, pero pues hoy en día, como te digo, o sea, se menciona que el experimento sigue en marcha, por así decirlo, pero estamos hablando de que todo está muy resguardado, o sea, por más documentación que se pueda tomar, o sea, todo este tipo de situaciones y proyectos, incluso yo creo que los que ustedes van a mencionar, pues son bastante, o sea, son respaldados por gente que tiene extremadamente poder, dinero y todo para poder hacer lo que quieran sin que la gente se dé cuenta. Incluso. Ya, sería todo, amigos. ¿Cuál sería tu experimento, Ian? Bueno, el mío es el experimento del sueño, que fue un experimento ruso posguerra. Y como les dije hace ratito, es más una creepypasta no es un experimento 100% verificado, pero creo que cuando lo llegan a ver, porque luego hay imágenes acá medio burdas, acá medio locochonas, pues sí es algo que realmente quita un poquito el sueño, ¿no? Entonces, digamos, en este experimento los rusos agarraron a 4 criminales de guerra, los encerraron en un cuarto y les dijeron que si se sometían a este experimento que iba a durar un mes, que la idea era que durante 30 días, durante un mes no iban a dormir absolutamente nada, que si pasaban este experimento iban a ser libres y ya, o sea, completamente sueltos pues, de ser encarcelados, ¿no? Entonces, para poderlos mantener despiertos a los 4, les dieron un gas para mantenerlos despiertos, ¿no? Entonces, los primeros 5 días estuvieron súper bien estos cuates, platicando entre ellos y toda la onda, pero ya en el sexto se empezaron a tornar un poquito turbias las cosas, al modo de que no recuerdo bien cuál día, pero uno de los jóvenes, de los criminales que estaban en experimento, empezó a gritar tanto, así durante, si no me recuerdo, ahora decían que eran como 2 horas, gritó tanto que se tuvo que arrancar él mismo las cuerdas vocales y las tuvo ahí en sus manos. Entonces, los demás, aparte, ni siquiera se inmutaban, no eran así como de ya cállate, vuelvo así, estaban como cada quien en su rollo muy, pues muy loco, ¿no? Tiempo después se cree que, bueno, los que estaban haciendo el experimento, los médicos, creen que los micrófonos de adentro del lugar ya no estaban sirviendo porque no escuchaban absolutamente nada. Los revisaron, vieron que todo estaba bien, entonces en una de esas entran para verlos. Creo que, si no mal recuerdo, uno de ellos ya estaba muerto para entonces y los demás ya no tenían cachos de piel, o sea, literalmente se los habían arrancado, ni siquiera con las manos, casi casi con los puros dientes. O sea, ellos mismos estaban arrancando pedazos de piel. Intentaron sedar a uno de ellos con 10 veces la cantidad de morfina que por lo regular se usa y ni siquiera con eso lo pudieron calmar, ¿no? Entonces sí ya estaban un poquito ya más allá de la locura. Cuando ya están tratando las heridas de uno,
obviamente pues están cortando, están suturando, están haciendo cosas. Y este brother que evidentemente ya estaba loco nada más pedía que lo cortaran más. O sea, que nada más pedía que lo cortaran más y los otros nada más se reían. Los otros que estaban solo se reían de lo que estaba sucediendo. Entonces a uno de ellos, uno de los médicos le pregunta que por qué se estaban quitando partes de piel, se estaban autolacerando y decían que nada más era para poderse mantener despiertos, que ellos ya no querían volver a dormir jamás, jamás, jamás. Entonces ya los vuelven a meter al cuarto y y empiezan a pedir más gas. O sea, lo que quieren es empezar a pedir más gas. Los médicos ya como quedaban por muerto el experimento, entonces dijeron, pues vamos a darles un poquito más de gas para ver qué se logra, para ver a qué llegamos. Y cuando les dieron el gas se empezaron a calmar. Y en eso uno de ellos se acuesta, cierra sus ojos y se queda muerto. O sea, uno de ellos se murió, digámoslo, tranquilamente. En eso, ya tiempo después, ya casi al final del proyecto, entran a ver a los últimos dos, se ponen muy agresivos, a uno, si no lo recuerdo, creo que lo tienen que matar, y el otro ya con una cara demoníaca nada más les decía que los humanos que estaban ahí ya no estaban, que ellos ya no querían volver a dormir, y que eso que ellos eran realmente eran la locura que nosotros guardamos. O sea, la locura que nosotros intentamos esconder, la locura que intentamos guardar, que eso eran ellos, la pura locura del ser humano. Y ya nada más para terminar el proyecto y que no hubiera más, pues se quebraron ese hermano. Y básicamente eso es todo el proyecto. O sea, luego hay representaciones, hicieron gráficos y dibujos y los pueden buscar en internet, que así te sacan un poquito más de onda. Pero sí, sí es un experimento medio locochón y enfermizo. Ya de ahí estoy investigando que hay un brother que sí hizo un récord ya de no dormir un buen tiempo, no me acuerdo si fueron 15 días, pero bajo, o sea, sin influencias de algún gas. Entonces yo lo que realmente creo es que el gas fue lo que los llevó a tal locura, porque el cuate que no lo hizo sin absolutamente nada, pues no terminó mal, evidentemente fueron 15 días, me imagino que dormió muchísimo tiempo después, pero no llegó a ese grado de locura siquiera, ¿no? Entonces realmente yo creo que el gas, alguno de los elementos que traía, pues los llevó a una locura, pues densísima, ¿no? Y ya básicamente ese fue el experimento del sueño de los rusos, que fue post guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes cuál Y, era como su intención? ajá, exacto, es lo que también me preguntaron. Que pues sí se me hizo Creo, medio loco. creo que ni siquiera se revela, o sea, como les digo, es tan una creepypasta que como no hay documentación, no se conoce bien cuáles sean pues cuáles fueron sus razones o por qué empezaron a hacer el experimento, ¿no? O Entonces, sea que como no ni se siquiera sabemos si tiene es real o no. o sea que no se Ajá. tiene la certeza de que este proyecto en verdad ocurrió, ¿no? Justo eso. Entonces tampoco se conoce bien las razones, simplemente fue un experimento que hicieron con cuatro prisioneros de guerra y que no perdían absolutamente nada con ellos porque al final de cuentas si lograban sus 30 días despiertos los iban a liberar. No, Entonces realmente no perdían nada. y aparte, pues, bueno, o sea, considero que de todos modos ahí está un porqué, ¿no? Y ya al saber qué sucede con ellos, con esos gases y no dormir, juntos, pues de ahí ya obtenemos un porqué, ¿no? De que esto es lo que sucede cuando haces tal cosa. Justo, y eso es lo que siempre se hicieron en esos experimentos de la Segunda Guerra Ujú. Mundial para descubrir cuánto aguanta el Pues, ahora, cuerpo, cuánto ujú. hace esas cosas, o sea, literalmente, yo creo que sí, como dice Ángel, esa fue la razón. ¿Qué pasa si no duermes tanto Sí, tiempo? sí pasa. Yo creo que esas Ujú. fueron sus razones. Bastante fuerte, güey. Y está loco, está loco. Sí, la verdad es que sí, porque, o sea, pues yo realmente no sé con qué intención, o sea, dices que fue en Rusia, ¿no? ¿O en qué país fue? Sí, fue un experimento ruso. Y luego que De, esos así, brothers están bien locos, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que tenían la intención igual, como lo vuelvo a decir, siempre han buscado como super soldados o personas que sirvan mucho para las Como guerras. Capitán América. Entonces, exacto. Justo, justo, Algo Puede así. justo. ser que a lo mejor mientras más aguantaran sin sueño, podría ser como, no sé, que rindieran más o no sé, se me hace extraño que hayan intentado eso y no darles mejores capacidades físicas o no sé. O sea, y es que también es curiosidad humana, yo creo. O sea, yo hablando ahorita de otro experimento que llegué a investigar, fue que, no me acuerdo si fueron los rusos o los alemanes, fueron los alemanes, que llegaron a matar, experimentaron en 300 humanos y en ese experimento murieron 100
para ver cuánto podían aguantar el ser humano en una tina helada. Entonces con eso descubrieron que el ser humano no aguanta menos de 28 grados. O sea, a los 28 grados corporales ya te moriste. Entonces yo creo que por pura curiosidad hacen ese tipo de cosas, igual que fue en este caso. Justo en lo que yo estoy investigando, güey, hay una frase que decía que actúan de mala forma en nombre de la ciencia, güey. Y yo creo que es lo que pasa, ¿no? O sea, tratan de, incluso hasta con los animales, ¿no? De hacer descubrimientos a costa de vidas de otras personas. Para llegar a fines, pues, supongo que políticos, no sé. Pero viene siendo lo mismo, ¿no? Para saber qué onda, qué pasa, porque yo lo relaciono más con la naranja mecánica, por así decirlo. Ahí simplemente como era un prisionero y había cometido algo, pues bueno, no sé, yo como científico, pues sí, pues a ver qué pasa con esto, pues porque no deja de ser un experimento, ¿no? Entonces, Justo. ya él digamos que tiene cadena perpetua, pues vamos a hacerlo, o sea, no perdemos nada. Y ya, por Justo. más interés político que esté dentro de, pues solo es como, pues sí, para ver qué pasa, para seguir. Exacto, no tiene nada que perder, al fin y al Ujú. cabo. O sea, al final no lo ven como vidas humanas, lo ven como pues, cualquier rata de laboratorio con el que puedan experimentar. Y pues les vale. Bueno, también existe pues, el otro lado de la moneda, porque también existe, gracias a todo esto que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchísimas aportaciones como ya la biología, el conocimiento de la anatomía del ser humano, que pues sin estos experimentos no nos hubieran ayudado a saber lo que hoy sabemos. Pues sí, güey. ¿Y qué? Correcto. Sí, exacto, aunque no lo hicieron con fines de descubrimientos biológicos, simplemente lo hicieron con un fin político, pero pues yo creo que sin esos experimentos no sabríamos lo que hubiera ocurrido sin ellos. Sí. Sí, justo. Date con el tuyo, Iner. Yo les voy a hablar acerca de la operación Paperclip. A ver, les pregunto, ¿ustedes ya habían escuchado hablar de dicha operación? Empiezo contigo, Diego. No, papá. No, no te escuché bien, bro. ¿De cuál, ¿Y ya perdón? habías escuchado hablar de la operación Paperclip? No me suena, güey, pero a ver, recuérdame, por favor, Dindito. Les implantaban un Sí. clip, ¿no? Ah, sí, o sea, la que tiene que ver con con el proyecto MK, ¿no? Que les imparten un chip en el cerebro, bueno, supuestamente. Ándale, no, bueno, no, te confundiste, ese no es ese otro, pero muy parecido. Ok, Bueno, perdón. la operación Paperclip, originariamente denominada Operación Overcast, nombre en clave de la operación, básicamente tenía como objetivo la extradición a los Estados Unidos de los científicos nazis especializados en las denominadas armas maravillosas. El 6 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, digamos que emitió un memorándum ultra secreto y tan explosivo que ni siquiera el presidente Truman fue conocedor del mismo, para que vean el impacto que tuvo, titulado Explotación de especialistas alemanes en ciencia y tecnología en los Estados Unidos. Este memorando detallaba un programa ultra secreto para la obtención, utilización y control de especialistas. En otras palabras, se trataba de un plan encaminado a reclutar científicos nazis y llevarlos a Estados Unidos. La inteligencia militar del Departamento de Guerra, una unidad conocida como G2, recibió el control total del programa al que cambió su nombre original por la de Paperclip, por los clips que sujetaban los bioshields de los científicos seleccionados. Aunque el presidente Truman dio la autorización para llevar a cabo esta operación, el mandatario también incluyó el mandatario también incluyó una cláusula por la que no debería ser extraditado ningún científico que hubiera participado activamente en acciones militares del partido nazi o en las políticas genocidas de Adolf Hitler. Estos deberían ser excluidos debido a que muchos de los escogidos no reunían con los requisitos necesarios. Entonces, debido a esto, se modificaron algunos datos personales y minimizaron los detalles más comprometedores de su vida anterior para que pudieran ser reclutados.
O sea, imagínense, borraban todo su historial de guerra, todos los actos que habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial para aportar al ejército y a la ciencia en Estados Unidos. O sea, a cambio de eso, tendrían ya su libertad. La operación se puso en marcha en plena batalla de Berlín y pocos días antes del suicidio de Hitler. Los primeros contactos los llevó a cabo el científico Werner von Braun, que se ganó el interés y el favor de los estadounidenses cuando les comunicó que en los campos de concentración había centenares de cohetes B1 y B2 en proceso de montaje. Como las tropas estadounidenses se hallaban en la región, les fue muy fácil hacerse con miles de toneladas de cohetes, motores, combustible, explosivos, maquinaria y herramientas, además de 140 toneladas de documentos. A pesar de que la zona estaba férreamente vigilada por soviéticos, cuando estos llegaron ahí, no encontraron ni un solo tornillo. Este tal Von Braun, o sea, esto sí es cierto, está avalado, es algo oficial, incluso lo pueden buscar en Wikipedia. Von Braun fue el jefe de la operación del Apolo 11, o sea, un ex nazi fue el jefe de la operación del Apolo 11, imagínense eso. Actualmente se discute, vi en varios programas se ha discutido que si esto fue ético o no. ¿Ustedes qué opinan? Todo muy bien, pero neta, Wikipedia. Dije diferentes programas, amigo, como National Geographic, Discovery Channel, más que agregar. Perfecto. Bastante fuerte, la verdad. Mm. ¿Cuál era el objetivo, güey, de las pruebas? ¿Mandé? ¿Cuál era el objetivo de las pruebas que hacían? Pues no, en sí nada más se extraditaron a todos los científicos nazis y pues Estados Unidos los utilizó para su conveniencia, básicamente. O sea, hubo científicos que aportaron en el ámbito de la ingeniería, de la Mm, ciencia, incluso como te dije en el Apolo 11, el líder de la operación fue un ex nazi. Los nazis, güey. Entonces eso sería todo. Básicamente los extraditaron sin argumentos, ¿no? Sí. Sí, o sea, así fue, simplemente. La verdad es muy cool. Muy, Ángel, ¿qué opinas tú? No, pues como, o sea, cuando mencionas que es completamente verídico, es cuando cae como todo, ¿no? O sea, ya los que comentábamos anteriormente, existe la posibilidad de que no lo sean, pero aquí ya es como de, pues, no hay límites, ¿no? Como tal, nosotros humanos, y por lo menos en mi perspectiva es donde ya me cae como el 20 así de que esto sí pasó y somos capaces de esto y hasta más. No sé, es muy denso. ¿Hasta Pues, dónde hemos llega la hablado ambición humana, no? Ujú. hemos Pues hablado también de muchos experimentos que han sido fallidos, ¿no? Pero ¿qué tal que todos estos científicos que fueron extraditados pudieron haber dado muy buenos, no sé, no, experimentos, ¿no? Pudieron no, y experimentar. es que también aparte, pues habría que mencionar que pues tuvo que haber pasado, ¿no? Como lo ya habíamos dicho antes, para darnos cuenta que pasaba al hacer ciertas cosas, pero pues sí, qué acciones, que nos hace pensar en eso, ¿no? O sea, como tal, el médico, ¿qué estará pensando? Si lo estará disfrutando o qué onda, o no sentirá algo al ver eso, pues, Sí, todo exacto, ese ¿no? tipo de La situaciones. mentalidad de pues, los que experimentan con las personas. ¿Y Si qué no tienen tan retorcido sentimientos, estaban? Ujú. los ocultan. ¿Tú, Jael, qué opinas, bro? Porque estás muy callado.
Pues es que aquí entra la cuestión también de que si el fin justifica los medios, bro, si realmente vale la pena cometer tales actos por simplemente beneficio del gobierno, ¿no? O sea, eso es a mí lo que no sé, me angustia, ¿no? Porque actualmente también se, se hacen atrocidades, ¿no? Por parte del gobierno, pues sí. Y ahorita aquí me entró una duda, les hago una pregunta para todos. ¿Creen que es hasta cierto punto ético que se utilicen a los animales también para hacer estas pruebas en vez de los humanos por el simple hecho de que en la mentalidad de las personas valen menos los animales? ¿O ustedes qué piensan? Una pregunta, a ver, si me gustaría empezar yo. No, o tú, Ángel, tú qué primero. De la pregunta de Rafa, Sí, sí, sí. am, pues es que, pues sí, o sea, tú dices hasta qué punto es ético, pero ¿no crees que ellos al ya decir, no, pues mira, voy a hacer tal cosa, voy a experimentar, voy a hacerle así, sí, tal cosa a un cuerpo humano, ahí ya no existe como tal la ética, ¿no? O sea, ya sobrepasar de, están jugando a, no sé, a hacer cosas mayores, yo quiero pensar que ahí ya se pierde completamente el concepto de la ética y entonces pues con animales es pues, prácticamente lo mismo, no sé, sí, como que ellos pueden tener ya bien retorcido su concepto de ética o ni siquiera pensar en eso. Y pues evidentemente está mal, ¿no? O sea, no creo que alguien de aquí esté a favor de eso, pero pues sí, evidentemente para la sociedad y lo que consideramos correcto, pues está mal. Políticamente correcto, esa era la palabra. O sea, yo por ejemplo aquí yo creo que tal vez, o sea, tal vez no sea necesario pensar en lo ético, ¿no? Porque hoy en día ya es algo más complicado, pero creo que a final de cuentas sí es algo que se tiene que hacer. Porque no puedes comprobar muchos medicamentos, no puedes comprobar cosas, no puedes descubrir cosas si no experimentas en eso. Y antes se experimentaba en los humanos y se empezó a decir que no era ético y estuvo mal, entonces se tuvo que pasar a los animales, pero ahora también se va a decir que está mal y todo eso. Entonces, si al final de cuentas no se hace experimentación en las cosas, realmente no se puede avanzar en muchísimas áreas, como por ejemplo en la parte científica o en la médica. Entonces, no tal vez decirlo si está bien o no está bien, pero es algo que a final de cuentas es necesario. Sí, o sea, al final de cuentas aquí ya queda de lado ese concepto de si es ético, moral, correcto o no. O sea, a nosotros nos tocó estar en la cabeza de, a nosotros nos tocó pues, ser la especie dominante en la Tierra y pues ni modo, o sea, estamos en la cabeza de la cadena alimenticia y pues nos toca, puede sonar bien o no, pero pues, nos toca sí experimentar con animales, no tenemos de otra, es mejor eso o sea, muy preferible eso a defender tu propia especie, la especie humana, ¿no? Ah, ajá, bueno, de hecho, ahorita que yo les platiqué el mío, aquí viene algo pues, relacionado, es un tema que considero interesante porque no está justificando nada cuando ya saca, por decir, en que a partir de las tesis que se hicieron por esos experimentos, como que no está justificando nada, pero sí se obtuvo algo de eso, ¿no? O sea, como médico sí avanzó en pequeña parte, en algún porcentaje, la medicina, por así decirlo. Yo creo que también depende del tiempo histórico en el que estemos hablando y del nivel de experimentos que se estén realizando, porque obviamente, pues hace 100 años no tenemos la tecnología que hoy en día tenemos, entonces es obviamente necesario que haya, pues, sacrificios, por así decirlo, de vidas para un fin de progreso, ¿no? Hoy en día, a lo mejor hay unas cuestiones que todavía son necesarias, recurrir a esos métodos un poquito, ¿cómo decirlo?, antiguos, Primitivos. primitivos exactamente, que están poco éticos. Pues yo creo que, bueno, que avanza la tecnología y la misma ciencia, o sea, se podría buscar la forma de seguir generando el progreso
y por lo menos disminuyendo un poco el nivel de animales o incluso personas que son sometidas, ¿no? Eh, Ejemplo de esto, pues puede ser cuando se experimenta con cosméticos. En muchos lugares ya prohibieron que los animales sean utilizados para este tipo de experimentación. Se han desarrollado creo, organismos o no sé qué tipo de avance que sustituye a los animales para poder hacer la fabricación y experimentación con cosméticos. Yo creo que la ciencia podría aportar algo así para otras cuestiones como medicina y pues tecnología y todo ese tipo de cosas, yo siento. Y que sí es importante atender, ¿no? Porque, como dije, o sea, a veces es inevitable eh, pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que un objetivo de la ciencia también debe ser su forma de alcanzar el avance y el progreso, siento yo. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que al final de cuentas debe haber siempre responsabilidad en cuanto al uso de todas las cosas. Pero sí es cierto, o sea, si al final de cuentas hay avance, hay alguna otra forma de poder hacer estos experimentos. Yo realmente creo que la parte más viable y lo futuro es a través de simulaciones. O sea, ya simulaciones más realistas, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, al final de cuentas ese avance se necesita para ya no poder afectar ni a uno ni al otro y poder seguir con esos experimentos. Pero creo que eso todavía sigue siendo un poquito más a la larga. Debe ser. Sí, claro. Sí, exacto. Al fin y al cabo es hacer un mal para hacer un bien, ¿no? Experimentar para quitando vidas, ya sea animales o humanas, con el simple hecho de pues salvar más vidas, ¿no? En dado caso de la medicina, pero sí creo que pues no es justo que se quiten vidas tanto animales o humanas, no sé, por fines de que sean bélicos, ¿no? Porque al fin y al cabo ni se van a ganar vidas y al cabo vas a quitar mucho más vidas por estos experimentos, pero pues no sé, es en dado caso lo que yo pienso. Sí, claro, y yo creo que todos tienen que controlar también, o sea, evitar sobre todo la extinción de especies por buscar algún tipo de progreso El bien científico. común. Exacto, eso ya de la caza, el tema, esos temas ya de la caza furtiva y o sea, aprovecharse de los animales, pues eso ya estamos cayendo en algo sádico y eso ya es completamente ajeno a lo de experimentar para un bien colectivo. El siguiente, compañeros. Pues si quieren les platico del... Ok. Si quieren yo les platico del experimento que les iba a platicar. El mío es el experimento de hipotermia. Este se realizó en el 41 por Mengele. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿Y quién, pero perdón? pues el Mengele, bueno, así se Ah, escribe, no sé si lo estoy pronunciando Sí, bien. es Mengele. Ok, gracias, gracias. Y pues el principal objetivo de este experimento pues era ver cuál era la resistencia de los seres humanos ante las bajas temperaturas. Esto porque los alemanes en el Fuerte Oriente pues se morían por lo mismo de que las temperaturas eran tan bajas. Entonces, lo que hacían los nazis era, bueno, al capturar a judíos y a rusos, con ellos experimentaban. Entonces, el experimento consistía en dos partes. Bueno, se dividió en dos partes. En la primera, pues, a las personas con las que experimentaban, les metían una sonda por el recto. El detalle es que esta sonda tenía un tipo de anillo que se podía, pues, abrir y cerrar, pero, pues, lo abrían para que se sujetara bien, y, pues, así no se saliera durante el experimento. Después les ponían el uniforme de la Fuerza Aérea, ya lo sumergían bajo agua sumamente helada y pues para ver qué tanto resistían. A veces los dejaban hasta 3 horas y pues se dieron cuenta, se percataron de que el ser humano pues fallecía hasta que llegaba a los 25 grados centígrados. Bueno, eso su temperatura interna. Otra manera en la que hacían los experimentos era de que los exponían a la intemperie, o sea, los desnudaban, pues órale, váyanse allá afuera, pues a ver cuánto aguantan, ¿no? Y pues sí, se percataron de que pues, la manera más rápida de matar a un ser humano era pues, sumergirlo en el agua helada. Pero ya ahí no concluía el experimento, sino que también lo hicieron para ver cómo reanimarlos.
Obviamente no tuvieron éxito alguno porque pues, ya, o sea, las personas se morían ya ahí congeladas. Entonces, ese era el principal objetivo, o sea, sacrificar la vida de estas personas para pues, un bien mayor, por así decirlo, por intereses. Y pues en eso consistió el experimento que pues yo investigué. No sé qué opinan ustedes. Yo nuevamente con la insistencia, ¿cuál era el objetivo de esto? O sea, ¿qué se pretendía llegar? Pues para ver cómo reanimar a las personas, por lo mismo de que los nazis, pues, o sea, fallecían a las bajas temperaturas en el fuerte oriente, pues dijeron, pues vamos a ver cómo reanimarlos, ¿no? Obviamente no se llegó a nada, pero pues ese fue el principal objetivo, buscar una manera de reanimar a las personas congeladas. Yo creo que era una buena estrategia, pero pues sí, básicamente era regresarlos a la vida, entonces creo que no había como una solución, ¿no? Ahorita lo vemos muy normal, pero en ese tiempo sí buscaban una solución para que no murieran congelados. Sí, yo lo siento un poco sin sentido por lo mismo de que, o sea, las personas fallecían ya estando en el agua, entonces, ¿cómo buscaban reanimarlos? Creo que, bueno, para mí es algo muy obvio. O sea, que los buscaban reanimar ya estando muertos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es que justo un poquito va de la mano de lo que estábamos diciendo ahorita de la experimentación, que a veces resultaba necesaria para comprobar lo que sí se puede lograr hacer y lo que no. Y creo que en este caso se demostró que no se va a poder reanimar un cuerpo a más de 28, ¿no? A menos de 25 grados o 28, no creo cuál habías dicho. Y, o 25 sea, que a grados final de cuentas, centígrados. 25, ándale. Y que a final de cuentas no hay forma, o sea, lo intentaron de mil maneras. Hoy en día ya con nueva tecnología ya quién sabe, ¿no? Pero por lo menos en ese momento, pues el experimento reveló que no. Entonces, pues como siempre es un método experimental, se tienen que hacer los experimentos mil veces para poder comprobar cuántas veces se repiten los factores, cuántas veces no. Y creo que en este caso pues fue la cuestión de que tuvieron que morir tantas personas pues para poder comprobar digamos, pues lo que se esperaba, ¿no? Creo que hasta ahorita es el Entonces, experimento más lógico, ¿no? Porque pues la mayoría iban de hacer super soldados o incluso desacreditar a los científicos, pero pues en este caso sí era para que los soldados aguantaran bajas temperaturas, ¿no? Que digo, suena medio ilógico que los quisieran revivir, pero hasta ahorita es el experimento como que más lógico. Pues sí, también hay ¿Ustedes que qué entender piensan? el contexto de ese momento, ¿no? Pues uno quiere, pues está descubriendo, ¿no? Tratando de revivir a las personas. Pues no se tienen los conocimientos que se tienen ahorita, ¿no? No, y no es el primer experimento que trata de alguna forma de vencer, ¿no? Como que la muerte. eh, el caso que le mencionaba, o sea, se cree que viene del cerebro, o sea, cuando tú te vas a morir, hay como que una señal que tu cerebro dice como de tu cuerpo ya no está aguantando, ya muerte, así. Y se ha intentado así de diversas maneras como que controlar la muerte, o evitar y realmente regresar a la vida por medio de tu cerebro. O sea, creo que el experimento que nos acaba de mencionar Jael, o sea, es como una de las bases de la mayoría de los otros, no sé, siento yo. De hecho, bueno, ya entrelazando lo que dijo Jael, el, el médico en este caso se llamaba José Mengele. Él- tengo aquí una nota importante que de un periodista en el 2000 donde es lo siguiente, dice, Mengele fue el más sádico y cruel de todos, como si estuviera jugando a ser Dios. Sellaba el destino de los prisioneros que llegaban a Auschwitz, no sé si lo estoy mencionando bien, mientras unos eran enviados al campo de trabajo forzados, otros eran arrojados a las cámaras de gas. Esto es lo que a continuación les voy a explicar con los demás experimentos que tiene, porque tenía muchos y pues no se sabe si son todos, porque no todos están como que, o sea, no, sí, no hay con qué, pues sí, con qué saber si fueron, o sea, Respaldar. sí, Comprobarlos, ¿no? con qué comprobar todos, pero
pues eso quiere decir que estaba pues, muy, muy, muy loco, ¿no? Esto lo explicó un periodista estadounidense, Gerald Posner, autor de Mengele, La historia completa, que es un libro que fue publicado en el 2000. Eh, bueno, miren, hay uno de sus... Él hizo una tesis, se llamaba Examinación familiar en casos de labio leporino, fisura maximilar y fisura palatina. Es lo que le mencionaba hace rato, donde esto ayuda mucho, igual para lo que es la enfermedad y aparte saber en sus afectaciones y todo esto, porque él les, él llevaba una, pues un recuento de todo esto que le llamaba tabla de familia, así como un árbol genealógico donde pudo abarcar, no sé, como 1200, bueno, está, están 1222 miembros que 483 eran visitados por su familia. Y está claro que no era así como de que él solo los tenía ya a la fuerza, o sea, son experimentos a fin de cuentas, ellos no sabían que ellos iban a morir o así. Pero bueno, el chiste es de que él tiene una tesis y aquí es donde empieza todo su onda por querer como que preservar la raza, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? La ¿La raza aria? Aria, ándale, ajá. Estaba muy obsesionado con esto. Y aquí, bueno, ya dejando de lado un poquito lo de la tesis, entran ya los experimentos. Uno se llama los gemelos de Mengele, porque él estaba muy obsesionado pues con todo esto de malformaciones, ¿no? De los humanos. Y de alguna forma decían que él está obsesionado con la convicción de que había encontrado causa de o sea, que estaba realmente obsesionado con los embarazos y nacimientos múltiples, porque así podía preservar la raza aria, provocando embarazos múltiples como que en todos, ¿no? Y ese experimento solo como que trata de eso, ¿no? O sea, hacía de todo con ellos, les inyectaba tifus, químicos, les hacía muchas cirugías, amputaciones innecesarias, punciones lumbares, inyecciones inventadas con riqueza y heridas infectadas para comparar cómo era la relación de cada gemelo. Cosía sus espaldas formando, no sé, como siameses, hacía transfusión de sangre y pues al final algunos los asesinaba para experimentar y estudiar como que las muertes simultáneas, ¿no? Eh, Les inyectaba cloroformo al corazón y pues todo esto, repito, para seguir con su idea de la raza aria y seguir investigando sobre la genética. Bueno, aquí yo encontré que él terminaba estableciendo la supremacía de la sangre como el determinante de las características deseables de un ser humano. O sea, seguimos con la misma idea. Él sí quería ir un poco más allá. No sé si ya se compare con el transhumanismo, pero pues lo que quería era eso, ¿no? Preservar la raza aria. Y de aquí pues hay más experimentos. Está el de la gas mostaza, los experimentos con sulfamida, experimentos de inanición hasta la muerte y el de los enanos. Y pues repito, no hay muchos que no están, no hay manera de cómo comprobarlos y ni siquiera como que es fácil encontrar información sobre ellos, pero pues imagínense que por algo se ganó el apodo del ángel de la muerte. Está bien loco. Qué locura, y también pues, lo que estuvimos platicando, que si el fin justifica los medios, y Ujú. él justo para conservar su raza aria hizo cosas bien densas. Sí, Ese brother exacto, hay estaba bien gente bien loco. locota. Sí, De estaba bien hecho, loco ese brother. No, y aparte, pues aquí viene algo igual bien interesante como para ya cerrar. Dice, pues que, pues fue un criminal, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, dicen que nunca pagó por sus crímenes porque él logró escapar de donde vivía, pues de quienes lo juzgaban y así, y que pasó el resto de su vida oculto en Argentina y Brasil. Entonces,
no sabemos, bueno, no se sabe qué habrá pasado con él. Miren, justamente hablando de este asunto, alguna vez escuché que un ser humano dijo que nos ponemos muy creativos cuando queremos matar a otro ser humano. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el Escuadrón 731? Siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial pensamos que pasó solo en Europa con el señor austriaco Adolf Hitler, y la verdad es que la Segunda Guerra Mundial también pasó en Asia. De hecho, probablemente es donde hubo más muertos, justamente, ¿no? Con el señor, el emperador Hirohito, este señor tenía la idea de la superioridad racial. O sea, pues sí, decían, yo soy mejor que los demás porque mi piel no es tan morena, ¿no? Así tal cual lo decía. Y se excedió con los señores de China. Entonces hubo una división en la ciudad de Mervin, llamado el Escuadrón 731. ¿Cuál era el punto del Escuadrón 731? Ver contra lo máximo que pueden aguantar los seres humanos en distintas circunstancias. Una de esas circunstancias era, por ejemplo, removerles órganos a prisioneros de guerra, a quien tuvieran a su alcance. El punto era removerle órganos y volvérselos a poner para ver cuánto resistían las personas. Ese era el experimento, ¿no? Ese era el punto del Escuadrón 731, que fue todo hecho en Japón. ¿Qué pasó con los principales científicos del momento? Pues nada, simplemente porque cuando el general Douglas MacArthur logró la rendición de Japón, les dijo, miren, les doy indulto si todo lo que ustedes han averiguado me lo comparten a mí. Y por eso los principales científicos japoneses no pagaron nunca por sus crímenes. De hecho, hay una película que retrata este tema llamado Los hombres detrás del sol, porque a Japón se le conocía como el imperio del sol naciente, el imperio nipón. Entonces, hay una película que trata justamente de este tema, ¿no? Llamado Los hombres detrás del sol. Yo creo que les va a gustar, ¿no? Si están acostumbrados a películas como A Serbian Film y todo este asunto, yo creo que les va a gustar, ¿no? Pearl Harbor. Si han visto El Mártir del Calvario, les va a gustar también. Sí, entonces, ¿cómo ven ese asunto? Está un poco turbio, ¿no? Le diste el clavo, ¿eh? Güey, yo Sí le Pues creo diste que el yo clavo. no sabía que ibas con... estamos hablando ya de puras cosas turbias, o sea, ya a este nivel, ya sorprendernos ya, pues ya cuesta mucho. No, y Hello justo cuando Kitty empiezas es a el pensar en diablo, güey. experimentos de entonces, los experimentos de todas esas épocas están loquísimos. O sea, están bien zafados, Sí, todos. el punto es ver cuánto aguanta el ser humano. O sea, así Justo. como que fueran cuerdos, pues no, el punto era decir, No, tenemos güey. la oportunidad de trabajar con otra persona, lleguemos al límite, ¿no? O sea, eso sería en la actualidad, ¿no? Yo no lo haría, pero sí sería como a ver cuánto aguanta un tipo con su música favorita, ¿no? Como los castigos irónicos, ¿no? Del infierno. Ah, Sí, justamente eso. También se ponían muy literarios, ajá, justamente. eso está, bueno, pues es que igual había toda esta cuestión filosófica, ¿no? Yo les mencionaba esto de preservar la raza, iba con toda esta idea de a ver hasta dónde puede llegar, a ver hasta dónde dejo de ser humano, ¿no? Ahí Ándale. lo mencionaba el periodista, jugar a ser Dios, o sea, es el deseo que tenemos nosotros de Pues la justamente, perfección. pero yo creo que a lo mejor mencionaron al ángel de la muerte, ¿no? Sí. A El Mengele. nazi. Lo estaba, Ándale. lo estaba, lo estaba Justamente mencionando, es de ¿no? la filosofía de este señor, ¿no? Sí, por eso. ¿Cuándo dejas de ser humano? Bueno, el último es igual una persona muy enferma. Bueno, la persona de las que les voy a hablar se llama Herta Obenhauser. Ella era una enfermera nazi que era sádica, la cual disfrutaba extirpando y reimplantando partes de cuerpos en niños y mujeres para verificar que tuvieran un mejor grado de recuperación. Entonces, ella la juzgaron en Nuremberg, y bueno, tenía una condena ínfima, era básicamente muy corta su condena, y después
vivió en libertad y siguió siendo una dermatóloga. Ella estaba en una cárcel en donde llegaban tanto gitanas, judías, soviéticas, polacas, y pues todas estas mujeres eran indignas para los ojos de Hitler y sus secuaces. Ella, por ejemplo, junto con un cirujano llamado Karl Franz Gerhardt, que era un médico de Resbruck, ella aprendió varios pues, avances científicos que hacía el doctor, y pues estos avances hasta cierto punto eran buenos, y de ahí empezaron a hacer los experimentos. Esta Herta empleó las sulfanomidas, que eran unos fármacos que se utilizaban para el tratamiento de infecciones bacterianas, y pues ella empezó a combatir el lepra, pero lo que llegó a suceder con las prisioneras era que a ellas les infligían heridas similares a las que tenían los soldados alemanes en el campo de batalla para que pues se les encontrara una cura, ¿no? O cómo aliviar las dolencias de los soldados. Y bueno, las infectaban con astillas de madera, clavos oxidados, cristales y serrín suciedad, lo que hacía que tuvieran gangrena, y pues terminaban administrándoles el medicamento por vía tópica. Después la mayoría morían y pues tuvieron graves secuelas por el resto de su vida. Después también llegaron a hacer experimentos a mujeres igual de estas facultades, con un martillo, con un cincel, les hacían heridas y después las cosían las partes infectadas para ver cuánto tiempo tardaban en sanar sus heridas. Llegaban hasta los sistemas musculares y nerviosos, y pues no se utilizaba la cirugía plástica, básicamente era ver cuánto tiempo llegaban a sanar, pero pues como no tenían condiciones de higiene o de salubridad, pues básicamente enfermaban y después morían. También experimentaban con niños, les inyectaban aceite cuando todavía estaban vivos para extraerles sus órganos y huesos que tenían. Hicimos un corte técnico, pero bueno, seguimos. Como les comentaba, la experimentación también se llevaba a cabo con cebo para los más pequeños. Eh, Era un proceso muy doloroso que les llevaba al órbito en menos de 5 minutos. Llegaban a sobrevivir, pero igualmente morían. Obenhauser los asesinaba inoculándoles gasolina en el brazo, una inyección de 10 centímetros cúbicos. Bueno, estos sádicos experimentos se alargaron hasta julio de 1943, y en esta fecha se procedió a su traslado al Hospital Psiquiátrico de Hollen-Lynch. Allí Obenhauser ejerció como facultativa hasta que fue detenida por los aliados al final de la guerra. Una vez que fue capturada, formó parte de los denominados juicios de Nuremberg. El 9 de diciembre de 1946, 23 nazis, incluida Herta Obenhauser, fueron sentenciadas al banquillo de los acusados por ser responsables de estos atroces crímenes. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, este podcast. Mis compañeros les agradecen muchísimo por su asistencia. Y bueno, yo soy Rafael, me despido, espero que les haya gustado. Un beso donde lo quieran.